Impulse es un proyecto de cooperación transnacional del programa Interreg-Med enfocado en la eficiencia energética de los edificios. Y el principal reto que nos planteamos es ayudar a las administraciones públicas en la definición y seguimiento de sus planes de acción para la mejora de la eficiencia energética de sus edificios públicos. En este proyecto participan socios de 6 países europeos, de Francia, España, Italia, Grecia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. En el desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible que hemos desarrollado en el municipio de Elche, nos hemos puesto como prioridad trabajar por un municipio más sostenible. Por ello nos hemos implicado en la estrategia de DUSI o, por ejemplo, aspiramos a esa capitalidad verde europea en el año 2030. Por eso es tan importante el proyecto Impulse, porque nos va a permitir trabajar en la eficiencia energética de nuestros edificios municipales, siendo uno de los objetivos que queremos cumplir a corto y medio plazo. Las principales medidas desarrolladas se centran en el ahorro energético en los edificios e instalaciones municipales. Dentro de estas medidas nos hemos centrado principalmente en estos años que llevamos de aplicación del plan, en aquellas que hacen hincapié en aquellos sectores de consumo donde las inversiones a realizar podían obtener un mayor ahorro energético. El proyecto prevé la identificación de las diferentes tipologías de edificio público que podemos encontrar en cada municipio, la evaluación de su comportamiento energético, así como la definición de planes de renovación gradual que tengan en cuenta tanto la viabilidad económica y técnica de las posibles soluciones, como los mecanismos de financiación existentes. La gran variedad tipológica del parque edificatorio municipal dificulta la determinación de aquellas medidas en materia de eficiencia energética que proporcionan mayores ahorros con el menor coste posible. Nosotros hemos sido los encargados de realizar, por una parte, la recogida de datos en cada uno de los inmuebles objeto de estudio y, por otra, efectuar una clasificación en base al uso, al año de construcción, a la superficie construida y al número de plantas, donde 7 de estas tipologías son de uso educacional. Nuestro trabajo principalmente ha consistido en modelar energéticamente los edificios embajadores que representan el parque construido de los edificios terciarios del municipio de Elche. A la hora de proponer las medidas hemos tenido en cuenta 3 objetivos. Por un lado, mejorar energéticamente los edificios. Por otro lado, hemos propuesto medidas que sean económicamente viables. Y el tercer objetivo ha sido que mejoren la calidad ambiental de los espacios. En este sentido, el proyecto Impulse proporciona una herramienta web sencilla e intuitiva para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios municipales y para la elección de aquellas medidas que proporcionan mejores ratios de eficiencia energética. Además, se van a llevar a cabo actividades de transferencia del conocimiento adquirido con el fin de que otras administraciones públicas puedan implementar el mismo proceso. La Agencia Provincial de la Energía colabora con la Diputación de Alicante en la ejecución tanto del Pacto de los Alcaldes como del Plan Provincial de Ahorro Energético, que subvenciona actuaciones encaminadas a la reducción del consumo de energía en los municipios de la provincia de Alicante. Una herramienta como esta nos permitiría animar a los ayuntamientos a ejecutar proyectos de rehabilitación energética. Desde el Instituto Valenciano de Edificación trabajamos en diferentes áreas. Una de las más importantes es precisamente la innovación y la investigación. Las temáticas que desarrollamos precisamente son de rehabilitación energética, con un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas que ocupan esos edificios, pero también la reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente. Una edificació de les pròpies vivendes molt més eficient, adaptades a la realitat. Estem indagant precisament també per modificar la pròpia normativa i poder-la adaptar al benestar dels ciutadans i ciutadanes.